En este video te voy a platicar del imperio aqueménida desde Ciro II o bien Ciro el Grande hasta Darío III y el fin del imperio. Disfrútalo. En el año 559 a.C. llegó al trono de aquel reino nuevo, persa, un joven llamado Ciro, un aqueménida de una ambición inmensa y una capacidad muy grande para gobernar. Pero antes que nada, quiero platicarte brevemente una leyenda. Según Heródoto, Astiages, quien reinaba para los medos, tuvo un sueño en el que aparecía su hija, el cual le cuenta a los magos para que le hicieran saber el significado del sueño. Al contarlo, los magos se pusieron pálidos y le dijeron que cualquier hijo que su hija tuviera estaba destinado a poner en peligro el trono medo. Con tal de que esto no se hiciera realidad, Astiages casó a su hija con un príncipe de un reino, digamos, insignificante y poco desarrollado. Una vez que su hija quedó embarazada de su esposo, Astiages tuvo otro sueño, por el cual, ahora sí, con pánico, Astiages esperó a que naciera el niño y lo mandó a asesinar. Le da este encargo a su militar, digamos, a quien siempre le hacía trabajos, su hombre de confianza, llamado Harpago. Sin embargo, este no se atreve a hacerlo. Te preguntarás por qué. Bueno, porque Harpago ya veía que el rey Astiages estaba haciéndose viejo, y si este moría, pues su hija quizá heredaría el poder. Si la hija y su marido, Cambises, se enteraban que él había asesinado a su hijo, ¿cómo crees que le iba a ir? Entonces, bueno, así que le da el encargo a un pastor para que él hiciera el trabajo sucio, el cual consistía en que se llevara al recién nacido a una montaña donde solía haber osos, entre otros animales, para que pues muriera. Pero el pastor tenía a su mujer embarazada, sabe lo que es un niño, una bendición para la familia, entonces como que no quiere hacer dicho encargo, y en el ínter lo reconoce. El caso es que lo lleva a su casa y le platica a su mujer todo lo que había sucedido. Obviamente optan por no asesinar a la criatura, o sea, ya estaba la señora embarazada, iban a poder alimentarlo, entonces una cosa lleva a la otra y tristemente los pastores pierden a su hijo, o sea, el hijo que estaba esperando a la esposa del pastor nace muerto. Dicen, hagamos lo siguiente, llevemos el cuerpo de nuestro hijo como evidencia y quedémonos con el que logró sobrevivir. El pastor lleva al que le hizo el encargo a ver el cuerpo del niño, entonces Harpago se lo lleva como para pues tener credibilidad con el rey, hacen pues todos los ritos funerarios y demás. Entonces estaba Astiages reinando en Media, Cambises y la hija de Astiages en Persia. Pasan ciertas cosas que el niño, o sea, Ciro joven, empieza a sobresalir entre los niños. Estaban ellos jugando y él empieza a desarrollar este papel de rey. El caso es que alguien que no obedece el juego, pues Ciro lo lastima, entonces lo llevan al rey como acusándolo. El caso es que cuando el rey lo ve, lo reconoce. Claro que se pone a averiguar qué demonios había pasado con el encargo que él personalmente había solicitado. El caso es que el pastor cuenta la historia, la verdad, y llaman a Harpago, quien también pues cuenta la verdad, y el rey sorpresivamente pues se pone feliz. Le dice, oigan, qué bueno, es una buena noticia, vengan a cenar conmigo esta noche. Pero ¿tú crees que se iba a quedar así muy tranquilo? Lo habían desobedecido, y no el pastor realmente, pues él no tenía mucho que ver. El que pasó por alto su mandato fue Harpago. Entonces, bueno, llega la hora de la cena y a cada quien le ponen pedazos de carne, y el rey Astiages le pregunta a Harpago, oye, ¿qué tal tu platillo? ¿Te ha gustado? Para lo cual él contesta, sí, o sea, sí está bien, está rico. Entonces le hacen traer el resto de lo que había pues comido, y sorpresa, eran los restos de su hijo. O sea, el rey mandó tomar al hijo niño de Harpago y se lo dio de cena, así o más cruel. El rey Astiages, sí, contento ahora con Ciro, pues ya no le iba a hacer daño. Le dice, oye, te voy a mandar otra tierra con otros padres distintos a los que te han criado, y sí, lo hace mandar a Persia. Obviamente sus papás se hacen las personas más felices y pues lo reciben con brazos abiertos. ¿Qué pasa con Harpago? ¿Tú crees que una persona se quedaría así de tranquila con aquel hecho grotesco que hizo el rey? Claro que quiere tomar venganza, incluso piensa en hacerle daño al joven, pero tiene una mejor idea, para lo cual lo convierte en su aliado. Empieza a tener cercanía con él y le hace llegar una nota en la cual le plantea la situación. El rey de los medos, Astiages, quiso acabar contigo. Si no hubiera sido por los dioses y por mí, tú estarías muerto. Ve y quítale el trono a Astiages, habla con los persas para que se unan a ti y hagan una revuelta contra los medos. Ciro, con el apoyo de todos los persas y claro de Harpago, logra atacar y pues toman prisionero a Astiages, pero en lugar de ser maltratado solo lo tiene ahí como en una especie de retiro. Al tomar Media, por ejemplo, se lleva el tesoro, pero no sufre como Nínive. Con la caída de Astiages, todo parecía posible para Ciro
y su pueblo. Ciro tomó Lidia y con decirte que en tan solo 6 años de ser un pueblo desconocido y atrasado, de poca gente, Persia se convirtió en la potencia más grande del mundo. Fundó la ciudad de Pasargada, que hoy está en ruinas, para conmemorar sus conquistas sobre el poderoso imperio medo y estableció la dinastía aqueménida. Pero a ver, ¿cómo fue conquistando todo? Ciro era bastante astuto. Él primero persuadía a los pueblos, haciéndoles saber que los entendía, que los respetaba, por lo que siempre lo recibían a puertas abiertas. De hecho, así es como también se hace del poder en Babilonia. Y se hizo llamar pues el elegido de Marduk, aunque él no necesariamente creyera en él. Y aquí es donde te muestro el cilindro de Ciro. Como puedes ver, dice bastantes cosas. Si quieres leer palabra por palabra de la traducción, te dejo el enlace en los comentarios. Yo aquí te voy a súper resumir a grandes rasgos. Cuenta acerca de su conquista en Babilonia en 539 a.C. Marduk había elegido a Ciro para restaurar sus costumbres y que este dios pues lo declara el rey del mundo. ¿Conocías este cilindro? Ciro también es mencionado en la Biblia porque permitió que los cautivos que estaban en Babilonia regresaran a Judea, pagó la reconstrucción de su templo en Jerusalén, que había sido devastado. Los pueblos que estuvieran bajo su mando conservarían su recuerdo muy distinto a otros que habían reinado antes, ya que él sería recordado como alguien noble que había traído la paz, genuinamente lo querían. Murió en el 529 a.C. Y aquí vemos su tumba que se encuentra en Pasargada, la ciudad que Ciro fundó. Los escalones podemos ver que van de más alto a menos alto, son 6 escalones en total. El cuarto en sí de la tumba es de 3 metros de largo, 2 de ancho y 2 de altura. La entrada mide 78 centímetros de alto por 140 de alto. En total serán unos 13 metros por 12 por 11 de altura. Mira, aquí te muestro una foto con personas para que dimensiones un poco más. Anteriormente tenía unas columnas que la rodeaban. También en Pasargada está esta estela, donde vemos a esta figura que es conocida como el guardián de 4 alas, que representa a Ciro el Grande o a un genio alado o bien una deidad. Aquí había una inscripción en 3 idiomas de hecho que decía: soy Ciro el rey, un aqueménido. Y a ver, veámosla con un poco más de atención. Sabemos que las alas son un signo de divinidad que simbolizan el poder de brindar protección y bueno, las alas en general ya las habíamos visto, pero ¿qué tal esa corona? Se ve como unos cuernos en forma horizontal de la que salen 3 especies de balaustres. Es una corona del antiguo Egipto, también se conoce como la triple corona Atef. Al parecer está asociada con la salida del sol, que se ha interpretado como un renacimiento. La figura aparece con sus manos abiertas como en acto de bendición. Ciro tuvo 3 hijas y 2 hijos. A su hijo mayor lo casó con una de sus hijas, y la verdad es que nomás murió Ciro y Cambises, uno de sus hijos, ya andaba reclamando su trono y quería hacerle la guerra a Egipto, la única potencia antigua que quedaba de pie y la más célebre de todas. Y se supone que por 4 años estuvo planeando este ataque, que pues fue conocido como la batalla de Pelucio, y cuando lo hicieron llevaban gatos, incluso clavados en los escudos, ya que pues estos eran animales sagrados para los egipcios. Los persas salieron victoriosos de esta batalla y lo terminaron designando faraón. Hacía ya 30 años que los medos habían colocado a un extranjero con tal de derrocar a Astiages. Con Cambises la cosa cambiaba, y aquí es donde aparece Bardilla, también conocido como Esmerdis, el cual, aprovechando que Cambises estaba de aquí para allá en Egipto y demás, este comenzó a reclamar el trono, pues él también era hijo de Ciro, era hermano de Cambises y merecía el trono. El caso es que un mes después era aclamado rey. En el ínter, mientras Cambises de aquí a allá iba cabalgando, se lastimó y al parecer muere, si no me equivoco, de gangrena. Entonces el camino para Bardilla estaba libre. ¿Y qué crees? Se casa con Atosa, una de las hermanas de Cambises, quien también fue su esposa, pero no iba a tener el camino tan fácil este Bardilla. Había otros que también ansiaban el poder. En total había 7 conspiradores, entre ellos Darío. Todos eran de alto rango y todos eran unos jinetes súper experimentados. Se supone que en septiembre de 522 a.C., Bardilla estuvo en Neseo y ahí Darío dio con él, y su querido hermano Artafernes acabó con él. Artafernes, hermano de Darío. Pero rápidamente corrieron rumores y adivina qué, pues no era este el hijo de Ciro, hermano de Cambises, pues este había muerto. Cambises ya había acabado con su vida desde antes de partir a Egipto, para irse a gusto sin pendientes de que su hermano menor le quisiera quitar el poder. Entonces, ¿quién demonios era este? Era un impostor, un mago llamado Gaumata. ¿Qué tal que casi ganaba un imperio con este fraude? Darío no se iba a quedar de brazos cruzados esperando, tenía que hacer algo y tenía que hacer algo ya.
tenía que justificar sus acciones rápido. Como ya sabemos, Darío pues no era hijo de Ciro, pero tenía que hacerse de una mejor idea. ¿Qué tal si se hacía pasar por una fuerza mucho, pero mucho más grande? Haría eso que lo eligieran y así lo decide hacer, apoyándose de Ahura Mazda. Retomando un poco Babilonia, con todo el escándalo de Bardilla, uno de los hijos de Nabonido, aprovechando para pues resaltar y según él quedarse con el trono, dice que su nombre es Nabucodonosor y pues ya sabes el gran nombre que es este para Babilonia. Entonces bueno, esta figura la vamos a conocer como Nabucodonosor III, que ojo, acuérdate que no eran descendientes de Nabucodonosor, Nabonido no era de la familia real. Entonces pues Darío de manera muy ágil se enfrenta a este. Ya ganada Babilonia, Darío estuvo alerta de todo lo que esta gran ciudad podía enseñar. A ver, Babilonia, acuérdate que estaba lleno de rituales, belleza, esplendor, piedras, etcétera, que claro, él iba a copiar también algunas cosas de ahí. Mientras estaba encantado con todo esto, le llegaron noticias para nada buenas. Estaban entrando en rebelión los demás. Los nobles habían copiado la estrategia de Darío y llamaron rey a uno de los suyos, llamado Bayasdata, diciendo que era el verdadero Bardilla. Además de este hombre queriendo el poder, había otros, por ejemplo otro que se llamaba Faor. Darío atacó con todas sus fuerzas, lo tomó y lo colgó de manera que todos pudieran ver esto y al otro pues tampoco le fue bien, ¿verdad? ¿Qué gana Darío con esto, además del poder? Que nadie más se atreviera siquiera a intimidarlo. Y aquí es donde te muestro esta ladera, este inmenso pues relieve de la roca de Behistún. Mira, aquí podemos ver absolutamente todo. Esto es inmenso. Ve nomás el tamaño de la inscripción. Se ve aquí a Ahura Mazda, se ve a Darío aplastando al impostor, a Gaumata, el mago que se andaba haciendo pasar por Bardilla, y a todos los demás que conspiraron contra él para quitarle el trono. En las inscripciones explica todo esto, quiénes son, qué fue lo que hicieron, etcétera, etcétera, y cómo Darío era el elegido por la gracia de Ahura Mazda. Mira, aquí te pongo unas imágenes con personas para que puedas dimensionar mejor. ¿Qué tal? ¿Conocías ya esto? ¿Has tenido oportunidad de visitar aquí? Darío quería construir otra ciudad. No podía ser Pasargada porque era pues bastante asociada con Ciro. Quería un lugar que fuera solamente suyo. Por lo que comienza a recorrer su territorio y llega al lugar donde decide instalarse, que es aquí. Y en paralelo se supone que también ordenó la construcción de su palacio en Susa, que está pues todavía un poco más retirado, donde también hoy en día puedes ver restos de lo que un buen día fue. Pero regresémonos aquí, donde ordena la creación de una terraza gigante, la cual era una base adecuada para la capital del mundo. Darío bautizó este lugar como Parsa, después sería llamada Persépolis por los griegos. Veamos un poco el palacio de Darío, que también es conocido como Tachara. Solo algunas partes del edificio fueron terminadas en vida de Darío, el resto fue completado por sus hijos. Justo te mencioné que cuando conquistó Babilonia, Darío puso mucha atención a su arquitectura y belleza, y mira estos relieves que estaban en el palacio, dime si no te recuerdan a Babilonia. Más adelante vamos a ver el edificio con detalle. Quiero platicarte un poco de otras cosas para ir avanzando en la historia y vamos a introducir a gente de la que no hemos hablado antes, los espartanos. Si nos vamos al pasado, cuando te comenté que Ciro había conquistado Lidia, al parecer los espartanos se acercaron y digamos que pues lo amenazaron, diciéndole que no se metiera con ellos, que dejara en paz a sus ciudades. Y entonces repasemos rápidamente. Los espartanos se creían descendientes de Heracles o bien de Hércules, el hijo de Zeus. Se llamaban a sí mismos Heráclidas. Reclamaban el dominio de Lacedemonia y de gran parte de Grecia. Estos empezaron sus conquistas, siempre victoriosos, hasta que se toparon con los de Argos. Los espartanos presumían su linaje de Menelao y los de Argos de Agamenón, el hermano mayor de Menelao. El abuelo de ambos era Pélope. Este Pélope le había dado su nombre a toda la península del sur de Grecia, que vendría siendo el Peloponeso. Entonces, ¿quién de los dos, o sea, Argos o Esparta, debía reinar ahí? Entonces, bueno, juntando las historias, antes de que Lidia fuera conquistada por Ciro, el rey persa, se supone que Creso, el rey de Lidia, asustado, digamos, pide ayuda a Esparta. Estos, por andar distraídos con los de Argos, no cumplen su palabra y Lidia es tomada por Ciro. Y ahí es cuando estos se acercan a hacerle esta, digamos, amenaza a Ciro de que deje sus ciudades en paz. ¿Cómo eran los espartanos? Eran unos seres imparables. Desde pequeños vivían un régimen estricto. Eran guerreros, preparados para todo. Desde pequeños los hacían hacer ejercicios de fuerza, disciplina, autoridad, liderazgo, entre miles de otras cosas. Ahora en el Inter pasemos a Atenas. En Atenas había comenzado el demos. Ahora todos podían votar y elegir a sus soberanos. Un señor había durado 19 años en el poder hasta que muere, es que pues figuran sus dos hijos. A uno de sus hijos lo exiliaron llamado Hipías. Y a dónde crece
es que fue a dar a Persia. Artafernes, el hermano del rey de reyes, por X o Y pide que reciban de vuelta a Hipías, el exiliado, y ellos pues se niegan. Y para no hacer el cuento tan largo, comienza la guerra. Para el 490 a.C. atacaron el nuevo puerto en Pireo y a los sobrevivientes se los llevaron a Persia como esclavos. Estas noticias llegaron a Atenas, era un golpe de terror. ¿Te acuerdas que te mencioné a los argos? Pues resulta que estos sacaron del baúl de los recuerdos que eran parientes, digamos, pues de los persas, que porque venían del mismo rey, o sea, de Perseo. Como sonaba como persa, pues de ahí se agarraron y pues les hicieron saber esto. Y claro que a los persas esto les cayó súper bien porque con ellos podían tener una base naval en el Peloponeso y los argos felices porque con la ayuda del rey de reyes podían acabar con Esparta. Claro que los espartanos, bajo el mando de Cleómenes, no se iban a quedar de brazos cruzados, atacaron Argos, incendiaron, etc., algo que era una advertencia tanto para los argivos como para los persas. No se iban a tolerar amenazas contra la Lacedemonia. Y Atenas ahora, ¿qué tal? Ya no sabía ni para dónde hacerse, solo sabía que estaba en pánico, no querían que les pasara lo mismo. Y bueno, además de poder y territorio y todo, ¿por qué querían los persas atacar a Atenas? Porque ellos tenían falsos dioses llamados daivas por los persas, es decir, creencias distintas o en contra del dios Ahura Mazda. Los persas se sentían como responsables de acabar con la mentira. En 492 a.C., los persas se fueron sobre Tracia y luego hacia Macedonia. Un año después ya andaban pidiendo tierra y agua a las ciudades de Grecia. Algunas aceptaron, otras no. En Atenas obviamente fueron rechazadas estas solicitudes y en Esparta también. El rey de Esparta, Cleómenes, fallece y los persas, claro, piensan, mira, ya con este derribado tenemos el camino libre. Sin embargo, entra Leónidas. Seguimos en la historia. Para el 490 a.C., Darío, ya ahora sí con todas las de la ley, invade Atenas. Esto sería conocido como la Batalla de Maratón, la primera de las dos guerras médicas. Que, ojo, los griegos le dieron este nombre de guerras médicas por media, como si estuvieran peleando contra los medos, aunque pues ya más bien era el imperio aqueménida persa. Esta guerra le enseñaría a toda Grecia que el gran rey puede ser derrotado, que la libertad puede ser defendida. Los espartanos sintieron un gran respeto hacia los atenienses por esta batalla. Darío obviamente estaba enfurecido con todo esto, tenía que planear minuciosamente el siguiente golpe. En el ínter, en 486 a.C., los egipcios también se alzaron en rebelión contra la tiranía. Darío aquí tuvo que elegir en qué me concentro, Egipto o Grecia. No podía dejar que Egipto se le fuera de las manos, era mucho más valioso que Grecia. Para este entonces Darío ya tenía 66 años de edad, sin embargo él no le mortificaba morir, pues tenía hijos, sabía que estos podían gobernar y fortalecer el imperio. Solo el que fuera merecedor podría obtener el premio del imperio, y había un hijo que brillaba más que todos, Jerjes. Jerjes no era el mayor de sus hijos, sin embargo, por sus venas corría la sangre correcta. Su madre era Atosa, viuda de Cambises y de Bardilla, e hija de Ciro el Grande. Era un jinete excelente, manejaba las armas perfectamente, así como la sabiduría de los magos. Incluso dicen que hasta era guapo, lucía como un rey. Esto era importante, la verdad, para los persas, que tenían incluso maquillistas y todo. Antes de que Darío pudiera partir a Egipto a calmar la rebelión esta que te comenté, Darío, el rey de reyes, abandona el trono dejando a Jerjes en su lugar. Su cuerpo fue llevado hasta su tumba y toda la población lamentó que el rey falleciera. Su tumba está en Naxch-e-Rustam. La inscripción dice que es Darío, el rey de reyes, y menciona también a Ahura Mazda como pues el creador de la tierra, de los cielos, de los hombres, y que pues por la gracia de Ahura Mazda es que logró todas sus conquistas, y ahí aparecen en el listado. Aquí se ven todas las distintas naciones que rendían a este imperio como sujetándolo. Son 14 figuras de hombres en cada registro, lo que nos da un total de 28 hombres que están levantando el trono o sujetando. Hay un incensario sobre el cual se ve un emblema de un sol saliente. En el medio del rey y del incensario se ve a Ahura Mazda o Farabaar, símbolo del zoroastrismo, en el disco alado que sostiene como una guirnalda. También se ha interpretado como el alma que se va del cuerpo. Aquí en este lugar también se encuentran otras tumbas de los hijos de Darío. Todos estaban honrados con este nuevo rey, era heredero de Darío y de Ciro y elegido de Ahura Mazda. Fue a Egipto y ganó la victoria. Además, instaló ahí a uno de sus hermanos, ya que calmó las aguas, o bien ya que había arreglado el tema de Egipto, tenía que continuar con los planes que tuvo que poner en pausa, Europa. Jerjes, cuando conquistara Occidente, sería el rey de todo. Todos tendrían el sagrado deber de ofrecer tributo, de ellos y de sus hijos. Y ahí es cuando manda a hacer la obra de su palacio. Los artesanos tenían la orden de representar a todo detalle a los pueblos subyugados en el acto de ofrecer sus tesoros al rey. Jerjes podía ver, reunida ante su trono, toda la fabulosa diversidad de sus tributarios armados para la guerra, pero antes de entrar de lleno a Persépolis y el palacio de Jerjes, permíteme continuar con la historia. Jerjes, o bien los persas, al llegar a Grecia, hicieron campaña o bien visita a ciudades, a excepción de dos de ellas.
Atenas y Esparta. Estas se aliaron para luchar junto con otras ciudades-estado griegas. Estamos ya en 480 a.C. ¿Cómo estaba ahí el rey de reyes? Si no podía llevar a cabo la guerra desde Persépolis, él llevaba a Persépolis con él. Le armaban una campaña, con todos los lujos que puedas imaginarte. Efialtes, un griego que se acerca a los persas, les hace saber que él puede indicarles el camino que los lleva a donde querían llegar, para atacarlos. Hasta se ofreció a ser su guía. Se hace una batalla inmensa, conocida como la batalla de las Termópilas. En ella terminaría muerto el rey de Esparta, Leónidas. Toda esta historia lo puedes ver en la increíble película 300. Los espartanos lucharon como nunca. Cuando ya estaban todos los cadáveres apilados, se creyó que el gran rey tenía el paso libre y la batalla ganada. Los atenienses que habían sobrevivido estaban espantados. Tendrían que evacuar la ciudad. Llegó el rey de reyes a Atenas con la indicación de que todo tendría que ser demolido y desaparecido. Van los persas sobre Salamina, pero toda su flota se estaba haciendo bolas, se golpean con sus barcos. El punto es que no salieron victoriosos los persas. Van nuevamente a batalla en Platea y con esta derrota fue el fin de su invasión. Estas fueron las segundas guerras médicas. Situándonos en fechas, estamos en el 479 a.C. Para recapitular, hemos visto a Ciro, Cámbices, Bardilla, Darío, Jerjes. Pasemos a este increíble recorrido virtual por Persépolis. Aquí podemos ver el plano aéreo y vamos avanzando. Entramos por la puerta de todas las naciones, o bien entrada a Persépolis, que fue levantada por Jerjes. Para llegar acá tenías que subir 111 escalones. Las estatuas de toro son símbolos guardianes de la ciudad. Algo muy importante a resaltar: Persia estaba compuesto por mucha diversidad cultural. Entonces, para sus creaciones tomaron un poco de todo. Por ejemplo, cierta arquitectura iraní, decoraciones de los palacios de Asiria y de Babilonia, detalles egipcios, etc. Aquí están colocadas en las entradas del otro lado a los toros que vimos ahorita. Ya hemos visto a Lamasus en videos anteriores. Estas protegían también al palacio. Aquí hay una inscripción en 3 idiomas, en persa antiguo, elamita y babilónico, en el cual se menciona al rey Jerjes como creador de la puerta de todas las naciones. Claro que todo con el favor y gracia de Ahura Mazda. Pasamos a la Apadana. ¿Qué tal esta sala? Es el edificio más impresionante de Persépolis. Aquí se celebraban recepciones reales en la que los representantes de los territorios del imperio ofrecían un tributo al rey. Chequemos las esculturas en bajo relieve. Todo estaba decorado. Estos se tallaban directo en la piedra y luego se adornaban con pigmentos. Los relieves de esas escaleras muestran a los enviados de las 23 naciones del imperio vestidos con sus trajes tradicionales y animales de su zona. En esta inscripción que está en la escalera dice que Jerjes es el constructor de la Padana e igual una alabanza a Ahura Mazda. Continuamos con este bajorrelieve de la escalera central. El rey está en su trono en la Padana esperando la llegada de los tributarios. Está rodeado de guardias y cortesanos y lo acompaña su hijo y sucesor Artajerjes I, el que está a sus espaldas. Cuando muere el rey Jerjes, el bajorrelieve se trasladó al Tesoro Real, donde aún puede verse hoy en día. La ofrenda de tributos era un modo de pagar impuestos. Cuando los enviados de las naciones sometidas visitaban, le llevaban al rey artículos preciosos como joyas, animales, vasijas o tejidos, reflejos de sus propias culturas. Así juraban lealtad a su monarca. Estos relieves ilustran el poder supremo del rey y el multiculturalismo del imperio. A lo largo de los bajorrelieves de las escaleras aparecen delegados de hasta 23 países, todos detallados con detalle minucioso. Hay babilonios, lidios, griegos que vivían en Asia Menor, actual Turquía, etíopes, egipcios, elamitas y muchos otros. Se tuvo especial cuidado en reproducir su vestimenta regional y los artículos que ofrecían como tributo. A la delegación etíope se les ve con okapi, que es como un pariente de la jirafa centroafricana, y colmillos de marfil. Los babilonios visten sombreros de clara forma cónica y traen consigo cuencos, vasijas y un toro. Los elamitas, provenientes de la región que hoy corresponde al oeste y suroeste de Irán, caminan junto a una feroz leona y sus 2 cachorros. Esta diversidad se refleja en cada delegación que estuviera a la espera de conseguir una audiencia con el rey. La Padana, al igual que otros palacios y salas de audiencias, presentaba múltiples hileras de enormes columnas en su interior. Por lo general, estaban rematadas con capiteles que representaban una pareja de prótomos, cabeza y parte superior del torso, de toro o de león, pues ambos animales eran un símbolo común de la cultura aqueménida. La Padana contaba con 72 columnas, cada una con 18 metros de altura.
Pasamos al Palacio de Jerjes y aquí podemos ver nuevamente a los guerreros en fila, vemos también al león, seguimos en movimiento y entramos a esta otra área en la cual se llevan a cabo los banquetes reales. Seguimos con el Palacio del Sudeste, que era un espacio más íntimo usado para el rey y su familia, donde pues quizás se relajaban del alboroto de las otras áreas del palacio. Seguimos con el Tesoro Real, aquí al parecer servía de armería o de almacenaje, aquí guardaban quizá los tributos o bienes de lugares conquistados, y este lugar, a diferencia de los otros lugares que tenían múltiples entradas, aquí solamente hay 2 entradas. Aquí vemos este bajo relieve de la entrega del tributo, que es el que te mencioné anteriormente, que estaba en otro lugar y que ahora estaba colocado aquí. Pasamos a la sala de las 100 columnas. Esta era una sala inmensa, casi igual de grande que la Padana, y esta se supone fue iniciada por Jerjes, pero fue terminada por su sucesor e hijo Artajerjes I. Entonces, ya que vimos este increíble trabajo que hicieron los especialistas para el Museo Getty, ya sabes, te dejo el enlace por si lo quieres hacer el recorrido tú mismo en la descripción del video, ahí te voy a dejar el enlace. Y pues continuamos con la historia. Como te acabo de mencionar, el siguiente en el poder, o sea, después de Jerjes, entró Artajerjes I, ¿no? Su hijo. Este reinó del 465 al 424. Al morir, su cuerpo fue trasladado también al Naqsh-e-Rustam. Jerjes II se queda con el poder, su hijo, pero lo mata su hermano ilegítimo inmediatamente y se queda con el poder, ¿no? El asesino, digamos, se llamaba Sogdiano, que reina solamente por 6 meses. Aquí estamos hablando apenas de un año de la muerte de Artajerjes I. Y como el que la hace la paga, a él también lo matan. De hecho, su medio hermano, llamado Ocus o Ochus, lo asfixia, ¿no? Y usurpa el nombre de Darío. Entonces a él ahora va a ser conocido como Darío II. Se queda en el poder por un tiempo, de 423 a 404 a.C., hasta que muere, y entra Artajerjes II, su hijo mayor, en el poder. Con este rey se supone que hubo paz, estabilidad, incluso hasta amplió la capital, hasta que pues muere y entra Artajerjes III, quien reina por 20 años, participa en algunas batallas con Egipto. Sin embargo, se percata de que el reino macedonio estaba creciendo a mano de Filipo II de Macedonia. Artajerjes III muere envenenado, entonces entra al poder Artajerjes IV, quien también muere envenenado, pero esta apenas reinó 2 cortos años. Y resulta que el que los envenena es la misma persona, y decide, hace alboroto para que Darío III, sobrino de los reyes, se quede en el trono. Pero claro que Darío III es un poquito más inteligente y antes de que se la hiciera, hace que se tome su veneno. O sea, así como le había asesinado, pues así le tocó morir. Y ahora sí, pues ya estamos con Darío III. Y antes de continuar, vamos a hacer una leve pausa. ¿Qué termina pasando con Grecia? Atenas se había hecho una ciudad muy importante, incluso hasta poderosa y rica. Con el botín, o sea, los lujos que habían sacado de la campaña de los persas, acuérdate que te mencioné que tenían todos los lujos habidos y por haber. Pues cuando los derrotaron, obviamente pues quitaron todos los artículos de valor, o sea, literal se dice que hasta quitaban las joyas de los cuerpos de pues las personas fallecidas. Mandan a hacer una estatua de Atenea, ¿no? Con el gran escultor de la época, Fidias. Y pues Atenas pensaba, oye, ¿por qué no hacemos esta estatua como símbolo de la unificación de los griegos? Y a esto pues muchos se negaron. Lejos de que el mundo griego estuviera unido, la realidad es que estaban separados. Pasaron los años y la tensión entre Atenas y Esparta estalló. En el 431 a.C. vendría una lucha que será conocida como la Guerra del Peloponeso, la cual duraría 27 años, terminando hasta el 404 a.C., con pues tristemente la derrota total de Atenas, ya no volvió a ser dominante en Grecia. Y si avanzamos en la línea del tiempo, tampoco Esparta vuelve a ser dominante después del 371 a.C. Pasan y pasan los años, las ciudades griegas continuarán desmembrándose, mientras que en el norte alguien se alistaba para una lucha excepcional. Filipo II de Macedonia fallece y entra su hijo como sucesor, Alejandro III de Macedonia. En el 334 a.C., Alejandro cruzaba el Helesponto para tomar el imperio persa. Ya le tocaba cerrar su ciclo al rey de reyes. Fue tomando cada una de las ciudades del imperio. En el año 330 a.C., Alejandro invadió Persia, saqueó e incendió Persépolis. Darío III muere en su huida porque huye de Alejandro, pero un traidor lo asesinó. Y así fue como por primera vez Grecia y Persia estarían bajo un mismo rey, Alejandro Magno. Si te gustó este video, házmelo saber en los comentarios y con tu like. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete al canal y presiona la campanita para que no te pierdas nada de todo lo que está por venir del arte de todos los tiempos.